Constanza Michelson es quizás una de las pocas autoras chilenas contemporáneas que nos interpela a pensarnos y sentirnos en nuestro tiempo con la complejidad y riqueza que amerita esta era del post. Una época, nos recuerda, del presentismo, ese que anhela volver al futuro, y donde vivimos con tedio, no por falta de estímulo, sino por el colmo de la estimulación, donde pareciera que lo hemos visto todo, con la palabra futuro casi borrada de nuestros labios porque la asociamos a catástrofe, como señala en su más reciente libro Nostalgia del desastre. En esta nueva entrega, que le sigue a los ensayos Hacer la noche y Hasta que valga la pena vivir, retoma la filosofía, la historia, la psicología, su profesión de origen, para hablarnos del aburrimiento, de la ansiedad, del deseo, del padre, de la crueldad, del horror y también del amor. Pero ahora con una mirada vuelta hacia adentro, hacia su propia biografía, para hacer coincidir o hacer conversar la catástrofe colectiva, externa, como el terremoto en Chile en 1985, con la autodestrucción, el desastre de la propia historia, unos meses después de ese año, cuando la tierra nos botó a todos al suelo y a una niña de 7 años un disparo le produjo un agujero en la memoria familiar, adentro y afuera, el espejo donde nos reflejamos para pensar la violencia, una que en la actualidad, en vivo y en HD, consumimos casi por aburrimiento. Constanza Michelson, psicoanalista, escritora, columnista, famosa, como decían acá en la radio. Bienvenida a Frecuencia Pública por Radio USACH para hablar de nostalgia, del desastre, variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura, editado por Sex Barral de Planeta. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, oye, media presentación. Inspirada. Es loco lo que pasa con los libros, porque bueno, este libro lo publiqué... En mayo, ¿no? En mayo. Y es curioso cuando estás tan metida escribiendo, todo el mundo gira, tu mundo gira en torno a esa escritura, y ya se entregó, ya hice unas presentaciones y ya lo olvidé. Y es loco volver a escucharlo así, dije, como bueno, sí, parece que eso dije. Estuve metida en esas aguas turbulentas. Quiero partir con algo que tú señalas y además públicamente voy a hacer mis felicitaciones. Constanza, yo no escribo nada, pero leo bastante y creo que soy una lectora bastante crítica. Acabas de escribir. Ah, bueno, sí, pero inspirada en ti, con palabras tuyas, la verdad. Y me sorprende la capacidad de relacionar cosas complejas, porque a veces no es fácil asir la realidad, menos cuando estamos hablando de emociones o sentimientos varios, adentro, afuera, como decía recién, y poder generar una narrativa muy elocuente y coherente incluso con sus paradojas entre lo que está pasando en este mundo, esta era curiosa que ya vamos a hablar, y la propia historia. Eso lo empezaste a trabajar con el tiempo, porque nosotros nos conocemos de la universidad, y tú me decías que pasaste, después de bachillerato en la UDP, por periodismo, pero fue una pasada tan rápida, pero igual tenías las inquietudes de la comunicación, ¿no? Antes de entrar a la psicología. Tenía tantas inquietudes, pero ¿sabes cuál era la primera inquietud? Yo quería estudiar danza. ¿En serio? Eran los 90, es que en los 90 se bailaba mucho. Bueno, no solo esto que dicen, alguna vez leí no me acuerdo, en algún artículo hace muchos años que dije, sí, eso es verdad. La crítica era, nuestra generación era, bueno, se cayó el muro y nos fuimos muy rápido a la discoteca. Y fue verdad. Pero además de eso, de la discoteca, en los 90 había mucha danza. Y algo empezó a pasar, no sé si hablará de los tiempos o no, que yo lamenté mucho, debo reconocerlo, que todos esos centros de danza y quienes hacían clases, eso fue como transformándose en centros de yoga. Y todo bien con el yoga, no sé, a quien le gusta el yoga fantástico, encuentro que hace muy bien, pero yo quería bailar, yo no quería estar en la misma posición incluido? Quieta y que me doliera. Sí, y que me doliera. ¿Espiral incluido, por ejemplo, como alguna de las escuelas emblemáticas? Bueno, no sé, pensé todo eso, y después, bueno, en la racionalidad, nada, mi mamá me decía, yo te voy a pagar una carrera nomás, así, y esa no. Bueno, yo podía ir, en ese tiempo tampoco, no existían realmente tantas posibilidades como hoy día. Bueno, en fin, no lo hice nomás. Y dije, ya, ¿por qué entro? A lo mismo que tú, donde nos conocimos con la Daniela, en el bachillerato, esa especie como de quinto medio, ¿no? Que hicimos. Sé que yo le tengo mucho cariño. Yo también. Mucho cariño. Bueno, yo me casé con alguien de ahí. Después no funcionó, pero fue una larga relación. O sea, sí funcionó. Sí funcionó. Terminó nomás. Se mutó.
Bueno, pero fue fecundo, ¿no? Literal. Fue fecundo. Y no, sí, pues ahí me hice en esto que no sabía realmente, pero y vino el periodismo y después, bueno, no me gustó, era muy tímida, esta cosa realmente te sentaban, me acuerdo de esos cursos que ya hablé de algo en redacción, creo que era, y dice, no puedo, yo igual ya escribía, pero no podía. Y entonces digo, no, psicología me tinca más, bueno, porque al final yo creo que cuando uno entra a psicología, ahora pienso en lo chico que es uno cuando sale del colegio, uno quiere saber de uno mismo, así como que buscar alguna respuesta. Aterrizo ahí en psicología, claro, y me encantó esto de leer, pero ahora que lo pienso, todo este revoltijo, ¿por qué te contaba lo de la danza? Porque me doy cuenta que en la escritura lo que más me interesa es el ritmo. Es decir, o sea, si no hay algo que tenga una especie de canción, me aburro. Sí, te entiendo. Me aburre la otra escritura y creo que eso ha ido derivando hacia allá. Y este libro, si tú me preguntas qué es lo protagónico para mí, es la escritura. ¿Y qué género es musical? Si fuera un género musical. ¿Qué sería? Ay, eso sí que no lo había pensado. Pop, rock, trap no. No es un género urbano, aunque hay ciertas partes que son, digamos, mucho más coloquiales. Pero, ¿qué sería? ¿Indie? No, indie no. ¿O sí? ¿A momento? O sea, hay algunas partes que sí, cuando hablo de la gente combinada. Hay unas partes que, claro, juego al indie cuando me pongo quizás más noventera y otros... No sé, no lo sé. Voy a pensar en tu pregunta. Sí, se me acaba de ocurrir, pero está interesante a propósito de la danza, del ritmo y el cuerpo, porque el cuerpo también está puesto acá. Sí. El cuerpo está puesto en este libro, La nostalgia del desastre. Y quiero partir con una reflexión de alguien que tú citas casi al final del libro, en un capítulo o subcapítulo que se llama Correr, cuando citas a Claudia Massina, escritora argentina, y dices: escribirse como sobreviviente y no como víctima es un encuentro deslumbrante entre lo dañado y lo deseante. A ver si nos puedes también, en tu experiencia, hacer la bajada de esta cita, que a ti te hizo sentido también. Yo creo que en el libro, o sea, porque me me lo han preguntado, bueno, ¿qué género es? Que todo esto es un lío de repente, ¿cierto? Para las librerías, ¿dónde se pone este libro? Alguien en Argentina me dijo, yo lo pondría en ficción especulativa, no tengo idea qué es eso. Pero dije, bueno, sí, suena bien. Ya, qué sé yo, suena bien, no lo sé. Preguntaba, bueno, ¿quién es él o la protagonista? Yo digo, bueno, no sé, la escritura acá, la experimentación que me permití. Pero podría ser la niña, podría ser la narradora, que no se sabe si al mismo tiempo es la niña, podría ser la de esos cortocircuitos, podría ser ese padre, podría ser los 90, podría ser la madre. Pero la madre no me fue tan obvio. De pronto pienso, sí, parece que, claro, la historia terrible viene del lado, la espectacularidad de la violencia viene del lado del violento, el que tiene la pistola, digamos. Exacto. Pero pensaba en este caso la madre, que en ningún caso es una madre de los cuentos. Tampoco se sabe si la madre en realidad, al salvarse ella, se salva y abandona a los hijos o se salva para salvarlo. Está abierto, ¿no? Pero hay algo en esta madre que, claro, que no tiene programa, que no es feminista como con programática. Es como una especie de criatura atravesada por el amor de la vida, no sé cómo decir, no más que el amor a vivir, porque también muchas veces dijo ahí que se quería matar. Ahí, digamos, en las partes donde ella aparece y en ese expediente judicial, que es el único dato fáctico que yo te diría que hay en el libro. Sí. Pero es una criatura que es como de esta cosa, como en ese poema de Claudia Massina, continúa y hay una parte donde ella dice, bueno, gente que es como... Era un poema. Sí, estos animales que, no sé, un conejo que queda atrapado en una trampa y está dispuesto a cortarse la pata con tal de seguir viviendo, de escapar de la trampa. Sí. Así veo yo al personaje de la madre acá en esta historia, ¿no? ¿Te diste cuenta que la niña siempre se cuenta en tercera persona? De hecho, solo como parte del libro, porque parte fuerte, parte de una, no es de la cosa narcótica de los 90, como te decía, y esto ya no. Nació con un disparo, en 1985 el padre quiso matar a su mamá. Ella tenía 7 años, vio la escena desde su cama, con un ojo descubierto y otro tapado por la sábana. Hay cosas que no se pueden ver de frente, como dice el mito de Medusa. A diferencia del terror que provoca la huida, el horror petrifica. Pero muy al final del libro, esa niña es yo, de forma explícita. No lo sé. Creo que ese es justo el problema del libro. Lo fácil sería decirte sí, pero no tampoco, porque... ¿Pero es un problema? Es un problema. Mira, el libro lo escribí primero en primera persona. Ya. Que no significaba que fuera la autora necesariamente. También, o sea, hay una creación, pero... Sí.
pero pensé... Perdona, en los mismos recuerdos. O sea, el ese mismo es el acto de problema. recordar. Esa niña que si quieres recordarte a ti de niña, claro, eres la misma cuando escuchas tu voz en un cassette. ¿Eres sí, tú o son unos fantasmas, digamos, de tu vida con los que tienes que interpretar, lidiar, volver a entrar a esa escena? Y todo se trata de una escena que no alcanza a ser pasado porque todavía no pasa, es el asunto. ¿Cómo se entra esta vez para salir? Ahora, pensaba, y es lo que me interesó precisamente, desdoblar a la niña en una narradora que a ratos uno podría pensar que es la niña o no es, claro, pero es una narradora fallida, digamos, que trata de contar a esta niña, pero también esta niña digamos, media remolino, media contradictoria, media que escuchó algo alguien escucha algo que no pasó, vio, sí, lo que no vio, es ver a media. Es decir, el problema lo tiene la narradora, básicamente. Me interesaba más la narradora que la niña, se me pregunta. Qué interesante, porque quizás muchos en la lectura nos quedamos más incluso con el contenido, digamos, las reflexiones que tú haces, desde el psicoanálisis, con este adentro y este afuera, de este mundo. Y creo que, no sé, te pregunto en realidad, la mayoría de las entrevistas que te han hecho tiene que ver con tus reflexiones que haces sobre el horror o el aburrimiento y sucesos como el de las Torres Gemelas, entre otros. Y no reparan quizás tanto en este juego literario, ¿no? Sí, eso en Argentina pasó un poco más, creo que hubo más de esas preguntas. Bueno, no sé, yo pero es interesante porque tiene muchas capas finalmente. Sí, pues. Ahora, claro, a mí me interesaba la narradora quizá, ahora lo pienso, porque creo que ese es justo el problema de volver a una escena y tratar de salir en la vida, digamos, pasar esa definición de salud mental, que es la que más me gusta, que es de un psicoanalista que se llama Jan Aluch, que dice, ¿sabes qué? A fin de cuentas, la salud mental no es esto de la mejor versión de ti, no, es pasar otra cosa. Es salir de una escena, ya está, o sea, pasó, hay que reconocerlo, pero ya pasó. Y entonces la narradora tiene ese problema, eso es lo que a mí me interesaba, y quizás ahí está, claro, la cuestión, supongo, profesional, o también me interesa el psicoanálisis, porque antes, o sea, yo y el psicoanálisis no somos algo tan separado, quiero decir, claro, ¿no? Es un tipo de lectura, una forma de leer el mundo. Sí, que me acomoda, y que es precisamente como esa narradora, o sea, cuando uno está en análisis, es esa narradora, es como vuelvo acá, el recuerdo y la historia que yo sé y este expediente coinciden, no, parece que no coinciden. ¿Importa o no importa? ¿Qué es lo que finalmente importa? Yo pensaba, bueno, esta narradora tiene que inventar una escena, un perdón que nadie se lo ha ofrecido, por lo demás a la niña, da lo mismo. Es esa posibilidad de poder crear una escena para poder pasar otra cosa. Y se las arregla para eso, me parece. Sí, se las arregla. Hablemos del desastre, que tú también recuerdas, por ejemplo, que deseo en inglés, desire, viene de sidere, de las estrellas, y desastres es sin estrella, lo encontré fantástico. Sí. Nunca había cachado esa etimología. Y a partir de eso, tú hablas que tras el desastre, no solo las puntuaciones, porque tú te preguntas, ¿dónde se puntúa un conflicto? Algo que tampoco había escuchado, lo encuentro genial. Todo queda en suspenso. Y también los lugares. Hay desplazamientos, ¿no? Hacia zonas intermedias, tránsito. Y el tránsito señalas que se puede seguir experimentando después del después. Y eso tiene que ver un poco con lo de la salud mental, de no quedarse en esa melancolía, incluso por no hacer el duelo, quedarse en ese tránsito también. Claro, o sea, me interesaba esta idea de qué le pasa a las personas, pero también a los pueblos, si tú quieres, a los grupos, en fin, cuando pasa algo, cuando hay algo traumático y te quedas en una especie de tiempo intermedio, de sin lugar. Son esos espacios donde se te cae el mundo, ¿sí? O sea, no sé, podría ser que hay sociedades completas que se les cae el mundo. Me acuerdo de Stefan Zweig que decía, a todas las personas, digamos, a cada generación se le cae alguna vez el mundo, pero quizás la nuestra está hablando, por supuesto, en la primera mitad del siglo XX, quizás somos la generación que más veces se nos cayó el mundo. Bueno, que se te caiga el mundo de manera individual o colectiva, ese fenómeno también me interesaba, cómo... ¿Qué pasa en ese camino? Haces el camino, te estancas, te melancolizas, empiezas a tener nostalgia. A mí me interesaba explorar esto, la nostalgia del desastre, es decir, un poco un anhelo
un anhelo inconsciente, desde luego, no es que se verbalice, pero como devolver esa intensidad, devolver eso que llamamos en psicoanálisis la compulsión a la repetición, de repetir y repetir el trauma y no lograr precisamente pasar otra cosa. Esa zona intermedia, ese como estado de decepción de la vida, es el que me interesaba también. ¿Qué cosas pasan ahí? Que puede ser súper adictivo. También es súper adictivo. Claro. Y bueno, y en este caso, ahí entra la cuestión del aburrimiento, porque lo que decía, bueno, esta niña no es la niña que presencia esto a los 7 años, se le cae el mundo, se rompe la familia, se le rompe el nombre, se le rompe todo. No es que se deprimió, se aburrió. Se empezó a aburrir, pero de una manera mórbida. Le empieza a dar lata y calor. Y desde ahí empieza a pensar, bueno, la narradora, bueno, es como un poco lo que decía Nietzsche, parece que el mundo se está transformando en algo latoso y caluroso, digamos, por supuesto que el desierto avanza. No sé, los más jóvenes le llamarán ecoansiedad, no tengo idea. Pero es la sensación ruinosa del mundo, como de que no hay velo, ¿no? Y la escritura es eso, a fin de cuentas, si lo piensas, es velar la ruina, ¿no? O hacer que la ruina sea una ruina que quieras recorrer y no una cuestión cruda. A mí me parece que todavía la escritura es una máquina que todavía apuesta, no toda, apuesta por velar, por poner ese velo para quitarle lo latoso y caluroso. Y a propósito del aburrimiento, acá tú pones un concepto, Constanza, que esto salió en mayo, tu libro, y nosotros conocimos recién con la segunda parte de, ¿cómo se llama esta película de las emociones? Se me olvidó. Intensamente. Ahí conocimos el concepto ennui. Sí, mira. Este concepto francés que remite a un tedio mucho más existencial, metafísico. ¿Puedes darnos ejemplos de cómo se diferencia de lo que nosotros decimos? No sé, cuando chica yo decía, mamá, estoy aburrida, y la típica talla, la niñita. Los burros se aburren. Claro, decía, no te aburras, no seas burra, claro, la típica tontera, sí. Pero en fin, más allá de varios ensayos que hablan de la importancia del ocio y el aburrimiento como un espacio vacío que no hay que tenerle horror. Eso está como de moda. Eso está súper de moda, es la cosa del ocio, pero claro, yo eso lo discuto de repente con algunos amigos. Digo, tú tienes otra perspectiva aquí. Es que cuando se ponen a hablar del ocio, yo digo, perdona, pero eso es como psicoanálisis 8, es como Nirvana 10, o sea, es como la capacidad de estar a solas, de disfrutar el ocio, es como... Como que el silencio también es un lujo, lo mismo. O sea, quiero decir, es cuando... no es fácil. No. Y esta cosa como, es que ese es el problema como de los lenguajes contemporáneos, que todo se vuelve una especie de mercancía, eslogan, y una cosa que no tiene cuerpo, no tiene ritmo. O sea, a propósito de... no podría leer o sea, cuando aparecen estos ensayos, algo que a mí me pasa en el ensayo, que es como un ensayo sobre el ocio. Si el ensayo sobre el ocio no trata precisamente el problema del ocio, en la escritura misma, o sea, que sea una escritura ociosa, me parece que hay algo que no opera, ¿no? Bueno, yo no sé si lo logro, pero precisamente quería ser una narradora aproblemada, que tiene unos cortocircuitos, que se desdice, que tiene una errata final el libro, digamos, que no es menor, que lo que pasó no pasó, o igual pasó, no sé. Sí, da lo mismo. De que tiene unas partes muy aburridas y que, bueno, sí. O ¿qué significa eso? Poder justamente que la escritura no sea solamente una representación de los temas, sino que problematice en sí misma. Para mí eso es lo interesante de la creación. Entonces, ¿a qué voy? A que hay un aburrimiento, que es el aburrimiento común y corriente, ¿no? Que el aburrimiento que está, es como la otra cara del deseo. Del aburrimiento nacen cosas, las maldades también, pues uno dice, ¿qué están haciendo ahora? Están muy callados los niños. Claro, del aburrimiento algo nace, pero ¿qué pasa? Y ahí entra el ennui o el spleen, que son conceptos que hablan más bien de una cuestión de época. Sí. ¿Qué pasa cuando no hay horizonte o no hay posibilidad para que nazca un deseo? ¿Qué nace entonces de ese aburrimiento? Ahí el aburrimiento se vuelve mórbido. ¿Y qué hace que no haya horizonte? ¿Cuándo está bloqueado el deseo? Bueno, se me ocurren varias cosas, pero esto que decía Camus en La peste, decía en esos lugares donde hay gente que vive en esta especie, uno piensa, no sé, en los guetos verticales, pero él decía en estas ciudades que crecen hacia adentro como un caracol que se come a sí mismo, ahí no nace nada más que la peste. Es decir, no hay a propósito de la idea de futuro, no hay amanecer. Hay algo de la posibilidad humana de crecer en el deseo que está taponeada. Y el asunto es que cuando, claro, eso está taponeado, la intensidad del cuerpo, el horror, sustituye al deseo. El horror y la intensidad corporal, o sea, esa cosa de la pulsión de muerte, como el más allá, más fuerte, una más, es como decir un falso deseo.
es una compulsión, pero actúas tan fuerte en el cuerpo y en vicia, digamos, que es difícil de dejar. Entonces el ennui y el spleen hablan precisamente en distintas épocas, en distintos lugares, como de la pregunta si acaso hay épocas donde las energías están estancadas, lo que dice George Steiner, que es como, a mí me gusta compararlo con los 30 años en Chile, que dice, hubo una época en Europa como de una paz relativa, una cosa rara, y donde todos los índices de todas las cosas importantes crecían, educación, cultura, obviamente mucha desigualdad y todo eso, pero estaba la energía estancada, y esta gente que estaba mucho mejor, según, no sé, la encuesta, empezaba en el arte a soñar con la catástrofe, que se queme todo, a soñar, o sea, no sé, mis abuelos estuvieron en la revolución, en la guerra, y yo en la oficina, eso era una cuestión insoportable. Entonces, Steiner dice, uno podría pensar que la cosa del ennui es una teoría de la cultura, las energías políticas, por más bien que digan los índices que estemos, no se pueden estancar. Bueno, lo mismo en el ser humano. Entonces a mí me pasa que, claro, ¿qué pasa con los lenguajes contemporáneos? Que vuelven todo aburrido, al menos yo pienso eso, que es como lo divertido que podía ser algún concepto, muy pronto se transforma en un eslogan, una cosa dura, tediosa, generalizada, estandarizada. Bueno, se perdió esa potencia que tenía cuando todos empezamos a hablar igual. Voy a hacer un paréntesis de la conversación y los temas de tu libro. Estamos con Constanza Michelson, autora de Nostalgia del Desastre. ¿En qué minuto, hace poco menos de 30 años, sí, sacando la cuenta, tú notaste que estabas equivocada contigo mismo? Porque ¿en qué minuto pensaste que no podías estudiar periodismo porque había que exponerse públicamente y hablar? Porque, o sea, uno te escucha ahora y das cátedra. O sea, estás en Puerto Idea, eres para charlateda, a lo mejor no sé si te gusta ese formato o no, da lo mismo, pero te estoy diciendo que... La charla es tediosa, sí, me acordé. Solo porque no me han invitado, está bien. Es de picada, pero ya, invítenla. Capacidad tiene. ¿En qué minuto hiciste ese cambio o pasó algo en tu vida que nos puedes contar? Sí, que no, que lo encuentro genial. Que ahí podría escribir el libro como supere la timidez. Porque eso. Sí, me carga también esa cosa el que no, yo era súper tímida. ¿De verdad eras tímida? No, no podía llamar por teléfono. Mira, es más, cuando yo estudié un mes, yo estudié periodismo un mes, te voy a contar anécdotas. Ya tenía a mi pareja con quien después nos casamos y nos separamos, ya hablamos de eso. Y yo me acuerdo. Y él se fue a otra carrera, yo entré a periodismo porque ese primer año, bueno, y ¿cómo se llama esto? Entonces me acuerdo que tenía que, todo era como así, demasiado carnazo, como estaba como un bálsamo con, sufría esta cosa que se hablaba, sentía el corazón, me ponía súper roja y todo. Y entonces nos dicen, tienen que entrevistar a uno, le tocaba investigar algún tema, entrevistar a no sé quién, pero te ponían el tema y a mí me tocó entrevistar a alguien de Don Balón. Y yo, chuta. Y ¿sabes qué? No puedo leer. Ay, qué amoroso ahora pienso. Y le dije, por favor, llámalo tú. Y él me hizo la tarea. Él hizo la entrevista al señor Don Balón. No pude, punto. Y dije, no, en esta cuestión voy a sufrir. Pero absolutamente, bueno, que quizás por eso en vez de irme a una terapia me fui a estudiar psicología. Pero ahí tampoco se me pasó. Ahí me pasó un fenómeno que fue beneficioso porque fue que era tan vergonzosa que no me atrevía a preguntar y que entonces me gané como el premio de la universidad porque no podía preguntar, eso estudiaba todo para no tener mejor que de la carrera, psicología. Para no tener que enfrentar el profe, me sube la nota, profe, no podía enfrentar una cuestión como esa. Y la cuestión de empezar a hablar fue un tema. Yo después empecé un análisis en un momento que algo me había pasado, es verdad que algo había pasado en la historia, y también lo tenía que hacer porque tenía que juntar las horas para acreditarme como psicóloga clínica, la cuestión burocrática, y en ese análisis yo te diría que hay algo se movió, que entendí por qué no podía hablar, entendí de dónde venía la vergüenza también, que quizás en el libro está medio esbozado. Linda. Vamos a seguir conversando, vamos a una pausa con Constanza Michelson. Yo me fui por la rama, pero lo encontré súper interesante porque decía, ¿en qué minuto se dio cuenta de que la timidez podría haber sido parte de un trauma, como nos sucede a muchas personas con varias cosas, y ahora es súper mediática y escribe libros muy buenos? Ya, vamos a la música, ya regresamos. Estábamos hablando al inicio con Constanza Michelson, autora de este libro bien fascinante, bien entretenido, que se llama Nostalgia del Desastre, que tiene muchas capas, sobre... ¿Es entretenido? O sea, porque es del desastre, pero es interesante, pero la entretención tiene que ver, a mí me pasa, por ejemplo, con el estilo de la escritura.
ahí eso me entretiene, la forma, la pluma. Para mí lo otro es interesante. Hago esa distinción, ¿cachai? Lo que me hace pensar, verme reflejada, ver lo que pasa y me es interesante y me entretiene y me estimula las neuronas el ver una pluma y alguien inteligente. No tengo ningún problema en decírtelo, Constanza. Ya. No, qué bueno que no estudiaste periodismo, si no estaríamos al revés. Estaría de escritora. No, y de hecho no, si yo pensé estudiar en psicología, ese es otro tema. No, es que estábamos hablando del cuerpo, de la danza, ¿no? Y hay algo que yo no había leído nunca, ni escuchado, ni siquiera a propósito del flautista de Hammer. No, es que... la epidemia. La epidemia del baile, por favor, háblame de esa situación, porque sabemos, ¿no?, que cuando experimentamos en un concierto, todas las catarsis que uno hace, ya, ok, uno más o menos cacha lo que pasa en el colectivo, las hinchadas de fútbol, todas esas cosas. Pero las epidemias de baile de la época de Europa medieval, por favor, cuéntanos, ¿y de qué sientes que habla? Porque también ahí tú señalas de épocas de crisis, también de aburrimiento y otras emociones. Esa es la locura colectiva, digamos, eso existe, eso ocurre, increíble, ¿no? No, bueno, sí, me pareció una historia fascinante esta cosa de que, y después desaparecieron, eran unas epidemias, claro, en la época medieval aparecieron varias en Europa donde alguien empezaba a bailar y se empezaba a pegar y no, bueno, los trataban de endemoniados, trataban con exorcismo. Ahí partió el pogo, ahí el origen del pogo, ¿o no? Capaz, pues bueno, pero la cosa, bueno, hay algunas hipótesis que creen que era porque comían el cornezuelo, que es como un alucinógeno que está en el trigo. Como lo viejo. Claro, ¿no? Están súper volados, digamos. Pero sobre todo, bueno, al menos lo que leía por ahí era que pasa, claro, como en un momento histórico donde sí puede emerger la locura colectiva y sobre todo esto sí me parece interesante que los seres humanos somos mucho más soberbios que lo que creemos y creemos que yo soy yo, por decirlo, ¿no? Y esto es lo que, por eso todo el mundo, ¿te has fijado esto que todos dicen, ay, me carga el psicoanálisis? Y es como, a ver, ¿qué es el psicoanálisis? Ni los psicoanalistas pueden explicar qué es el psicoanálisis, pero como que un montón de gente sabe y le carga. Vaya, va a saber uno por qué. Yo creo que es porque... Perdón, solo ven a Woody Allen, yo creo que la asociación es muy chica, digamos. Puede ser eso, no sé, pero yo creo que inconscientemente es lo que nunca se le ha perdonado a Freud, es decir, no, oye, si nadie se conoce, y además el psiquismo es un chicle, existe, o sea, esto que usted cree que está diciendo por su cuenta, no, usted está hipnotizado, usted está sugestionado, usted está hablando algo que ya está hablando el otro, no tiene ninguna novedad, y además, o sea... Y esto es lo que decía Hannah Arendt a propósito del totalitarismo, lo más difícil es mantener esa soledad y el coraje de que tu psiquismo no se convierta en un chicle. Y irte con la ola, digamos, la ola de baile, de la epidemia, de lo que sea, de las palabras nuevas, de los odios nuevos o de lo que tú quieras, ¿no? Eso me parece que representa interesante la cuestión de la epidemia de baile y algo más, porque hay... Bueno, escribí sobre la historia de esta Frau Trofea, que una vez que se cabrió con el marido, salió bailando, se puso a bailar, a las 2 semanas habían 400 personas bailando, que la escoba bailaba un montón de gente, y entonces las autoridades dijeron, ya, el remedio va a ser hacerlos bailar más, intensificar el baile, pues un escenario, músicos tocando, y la gente se empezó a morir. Murieron, entonces también era cuando a veces las autoridades de cada época, en el fondo, o como... El remedio de una época a veces también es parte del problema. Sí, total. Constanza, ¿y podemos hacer una similitud con toda, digamos, con todas las diferencias de las épocas y todas las consideraciones, digamos, pero hay algo en común, un meollo, por ejemplo, entre las epidemias de baile de la Europa medieval y el estallido social, y sobre todo por el factor, por un lado, erótico, el que tú también planteas, pero también del Thanos, ¿no? Thanos, que yo no sabía cómo nunca lo había escuchado ahí como adjetivo. Sí, del Thanos y de la propulsión de muerte, ¿no? Porque también se vieron claramente estos pulsos, pero lo erótico, y de hecho tú pusiste una foto que yo nunca había visto. El pilucho, sí. No lo había visto. Sí. Pero esa no es la Plaza Dignidad, ¿es otro lugar? Sí, ¿no? Ah, ¿te puedo creer? Sí, al lado. Y decía, eso también ocurrió. Sí, no había un pilucho ahí arriba. Ya, eso no lo había visto. Oye, hablamos un poco también de las similitudes, pero sobre todo pensando en este siglo XXI del post, que vamos a dar alguna de las... reflexiones que tú haces y preguntas sobre todo de la era del post. Pero vamos con nuestro estallido social y el factor de la pulsión de muerte y por supuesto también de lo erótico.
O sea, yo creo que un estallido es eso, digamos, esta cosa, un estallido colectivo donde aparecen de nuevo los cuerpos y ese encuentro. Hay algo que tiene que ver con esa ilusión de por fin nos encontramos. ¿Te acuerdas? Somos la fraternidad, se diluyen las diferencias. La disolución de las diferencias es una satisfacción, es eros, es como el oasis en el desierto. Es decir, la fusión. La fusión, es decir, claro. El chicle que te digo. O sea, nacemos y morimos solos, no, pero hay unos oasis en el desierto entre medio donde, no sé, existe la fusión, el enamoramiento, no sé, antes el partido político, el fútbol, bueno, una causa, el estallido social, un rave, un estallido social tiene, obviamente hubo, digamos, creo en el nuestro hubo ese componente, pero después venía lo difícil, que era ya, ok, esta cuestión hay que articularlo con las palabras y las instituciones para que algo ocurra, ¿no? Bueno, y ahí, no sé, pues tendremos que aprender, si tampoco nada es tan definitivo, o sea, creo que las preguntas y cuestiones que aparecieron ahí, o sea, son relevantes, digamos, esta cosa ahora como hacer este borrón de como que eso no pasó, también es bien loco, pero claro, lo tanático es eso, es creer que uno puede sostener el rave tanático. Eso. Permanentemente, ¿no? Ahí es como, mira, si al final la pulsión de muerte es cualquier pulsión que no encuentra su límite, que no para, no tiene dónde parar, que se intensifica de una manera que entonces no es que busque la muerte, sino que lo mortífero es que al no encontrar un límite pierde sentido y se vuelve solo una intensidad. Interesante eso. Oye, la era del post, Constanza, como lo señalaba al inicio, ¿no? Y tú dices, la vida tediosa no por falta de estímulo, sino por el colpo de la misma estimulación. Y acá hay una pregunta bien interesante, que yo también decía, bueno, sí, tampoco sé cómo... Yo, cuando hablaban de posverdad, poshistoria, así, yo nunca sabía bien a qué se referían. Y tú también te lo cuestionas, ¿no? El prefijo post como progreso o epílogo. Y que tú también señalas acá que una curiosidad del mundo post es que aunque se declare el fin de las cosas siguen andando, pero lideradas de su idea, de su objetivo, de su propio fin, a propósito de todas las excepciones. Esa es la pulsión de muerte. Exacto. Es lo descabezado. Y la autorreproducción, ¿no? Al infinito. La autorreproducción al infinito, que no encuentre, cuando no hay un límite de algo, no hay un empuje a que eso tenga sentido. Para que algo tenga un sentido, hay que editar. Es como un texto, hay una puntuación, claro. Hay que cortar, hay que parar, para que haya un ritmo también, como la música, tienen que haber silencio, si no. Pero esta cosa de que entonces tú le quitas esa necesidad a las cosas las cosas pueden andar solas, digamos, y ya nadie sabe quién, y esa es la sensación de, bueno, cualquier futuro, quién manda aquí, como nadie, las cosas parece que andan solas, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial también es un poco esa, me parece que tiene esa imagen de que entonces las cosas andan solas. Y eso también, yo no te pregunto si es como una suerte de sinónimo o es otra variante de esta lógica del tiempo que es el presentismo. El presentismo es, en el fondo, bueno, esto me lo explicó un amigo que siempre lo cito, que es el Pablo Aravena, que también tiene un libro muy interesante que te lo recomiendo, él es decano. Pablo Aravena, el decano. No, el libro. Es que tiene muchos, pero te podría el Vivir sin lengua, por ejemplo, a mí me gustó mucho. Okay. Y tiene otro súper interesante que se llama, ¿cómo se llama el de Bolívar? Se llama... algo así como Bolívar es anacrónico, no sé, o el anacronismo de Bolívar, no me acuerdo. Bueno, él es el decano de la Universidad de Valparaíso, el decano de Humanidades. Y lo que él me explica no es que no haya futuro, ¿sí? Sino que en la modernidad el tratamiento del tiempo era distinto porque, bueno, esta idea de que las grandes ideologías, estas ideas unitarias guían el mundo hacia algún lugar, el régimen de historicidad de la modernidad se llama futurismo. Bolívar era eso, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Eso ya no se hace, ¿no? Sí, entiendo. Y no está mal, que no se me parece, así como esta idea de que yo les voy a construir el próximo mundo feliz, digamos. Salió mal. Pero lo mismo del cristianismo, de alguna manera, ¿no? O todas las religiones respecto yo creo que ahí es más complejo después de la muerte. Porque no sé si son una ideología, digamos. Me parece que tiene una complejidad distinta a lo que tuvo la política de la sí, sí, pero la idea como de que se viene en un futuro, pero en este caso aquí puede ser pobre y infeliz y abusado total. No, el cristianismo es más complejo. Después te voy a contar mis acercamientos a la teología. Terminemos con el presentismo. Sí, el presentismo es lo que me explicaba el de Pablo Aravena, como les decía, es el régimen de historicidad de la modernidad tardía o posmodernidad
como distintos nombres tiene esto, es el presentismo en el sentido de que no hay algo que diga así va a ser el futuro. Por lo tanto, no es que no pensemos en el pasado, sino que el pasado además se consume, como cualquier mercancía. O sea, tampoco hay una sensación de que no hay conciencia histórica, eso es lo que él me explica. Entonces el presentismo es como todo se puede como meter a una misma juguera todo el pasado y tú lo traduces un poco como tú quieres, que es un poco lo que pasa, ¿no? Y la cuestión no, la pregunta es, ¿va a pasar otra cosa? Porque de que pasan cosas, pasan muchas cosas, pero da la impresión que es como que no hubiera un corte de nuevo. Y, se inaugura otro momento, ¿no? A eso se refiere con el presentismo. Ya. Y que es esta sensación, pues hay ese tedio que es como, otra vez otro año más, qué calor, qué lata. Sí. ¿Qué es lo que estábamos diciendo antes de entrar al estudio? Pues la sensación política, ¿no? La cosa como de pantano, así. Sí, exactamente. Y sí, a propósito de lo que tú citabas, ¿no? De que de alguna manera este término de la historia con mayúscula, a la vez parafraseando por supuesto siempre a Fukuyama, pero de que nada nos sorprende, esto de terminar en vez de con un gran grito, con un gran bostezo, qué gestualidad corporal, qué tic podríamos, bueno, estamos recién en el 24, es cierto, falta bastante, pero a propósito del peso de la ansiedad, que no es que la ansiedad quizás con otro nombre no estuviera así como la depresión, no estuviera en otros tiempos, quizás con otro significante pero yo creo que sí puesto distinto, pero que creo los de estos 24 años, perdona, porque estoy pensando mientras hablo, ¿Qué particularidad respecto a otros siglos, otras eras, otras épocas de lo que tenemos conocimiento nos enferma más? Esto te lo pregunto ya como psicóloga, ¿no? Respecto a otros momentos, porque insisto, la depresión, llámese así de otra forma, o melancolía, y la ansiedad han estado siempre como pulso. O sea, lo que yo creo es que hay malestar en la cultura, o sea, lo que decíamos, ¿no? Las energías nunca se pueden estancar. Cada cultura tiene su malestar y cada cultura inventa sus remedios que hace empeorar las cosas. Claro. Por eso hubiera una que pudiera representar, claro, nuestro tiempo y nuestra relación con el tiempo es la ansiedad. Todos nuestros juguetes de lo que se trata es de precisamente acelerar, ¿no? Es decir, espera menos, que duela menos, ¿no? Esa aceleración, desde luego, tiene... los juguetes, la técnica, no son solamente herramientas, son también dispositivos que nos cambian antropológicamente. Entonces, bueno, hay datos, ¿no? Que dicen que, o sea, los ansiolíticos, que generalmente eran como fármacos de gente grande, mayor, esto es más o menos nuevo, digamos, la cantidad de menores de edad que toman ansiolíticos se disparó, ¿no? Y que también yo creo que tiene que ver con varias cosas. A mí se me ocurre una con este fracaso en la paciencia, digamos, ¿no? Y por otra parte con esta sensación también de que hacia dónde vamos, esta idea de ¿y el futuro? O sea, ¿y cómo va? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Voy a tener menos que mis papás? Todo esto que se ha descrito, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa más también, que el mundo de alguna manera también se amplía de una manera angustiante. O sea, yo creo que para los más chicos, cuando dicen todos me están molestando, no es el todos nuestro, que son 4 niños del curso o tu curso, ya que ya es muy terrible, pero acá todos, o sea, las redes sociales es una cuestión como exponencial. Es un terremoto, claro, es una apertura, es estar abierto a una cuestión, a una dimensión demasiado grande. Entonces, si tú me preguntas, igual, sí, hay cuestiones que por supuesto pueden explicar por qué este desajuste entre que se supone que cada vez sabemos más de salud mental del cerebro, se hacen más diagnósticos, más pastillas, más neurociencia, pero también más trastornos cada vez, ¿no? Que todo nos abruma de alguna manera. O sea, pero como que no hay ajuste entre nuestras medicinas y el dolor, digamos, el tratamiento del dolor. Y en mi opinión, mira, la otra vez pensaba, y esto a propósito de empezar a leer antropológicamente también los textos religiosos, los textos antiguos, a eso iba, en esa complejidad. La otra vez me metí a un curso del teatro de la tragedia griega. Entonces andaba por ahí dando vueltas y claro, nunca había pensado esto, que a mucha gente le parecerá obvio, para mí no era, pero que el teatro de la tragedia nace o se desarrolla más o menos al mismo tiempo que la democracia en Grecia. Pero lo interesante, para los griegos, es que era un dispositivo que el teatro era político también, pero era también un espacio terapéutico. ¿Y qué cosas, de qué se tratan las tragedias griegas? Se tratan justamente de lo que hoy día la pastilla borra, que es las pasiones,
las pasiones tristes, la envidia, y esta idea que, o sea, volví a leer Edipo, que es genial leerlo, porque en realidad te das cuenta que Edipo, te juro que es la conferencia de prensa del presidente Boric el otro día. Exacto. O sea, es como... Espérate, ¿cuál de todas? La que fue súper comentada. La de Caso Monsalve, la de 53 minutos. Es que mira, Edipo en Tebas es esto. Edipo es un buen rey, todos lo quieren, un buen esposo, aparentemente, todo muy bueno, un bueno. Y hay una peste y él dice, no, yo soy un buen rey, yo voy a descubrir la verdad, tráiganme a todos, yo voy a saber la verdad. Y viene Tiresia y dice, no, mejor que no sepas la verdad. No, y se pone colérico y se pone paranoico. ¿Dónde está el que causa la peste? Quiero saber la verdad. Y yo voy a decir la verdad. Y Tiresia... cállese. Yocasta le dice. Ahí está la asesora de comunicación. Yocasta le dice, Edipo, entra al palacio. Hasta que le dicen, bueno, tú algo tenías que ver con la peste. Genial. Ahí el tipo sacrifica sus ojos y dice, bueno, la lección ¿cuál es? Nadie se conoce. Es decir, cambiar algo que está hoy día muy presente, que es la paranoia, que si me duele alguien tiene la culpa, a esta cosa que los griegos se recordaban, no somos dioses, nadie está por sobre el tiempo, ni sabe todo lo que va a pasar, ni tampoco es seguro cuál es nuestra parte en el juego, así que mejor esperemos un poco. A propósito también de la soberbia que hablabas al inicio. La ingenuidad. Sí. No sé si soberbia. No, pero sí, lo que pasa es que... cosa de querer ser bueno. Sí, pero me refiero también al creer que uno es solo uno y lo que tú planteabas al inicio, de que uno se conoce también. Ahí hay no solo ingenuidad también. Eso, pero esta es la cosa de querer ser bueno. No, en este caso el buenismo sí, pues, es ingenuidad. Pero es que es importante, porque lo que recuerdan todos estos libros antiguos que te digo, si uno los empieza a leer, es que lo que esta gente que estaba creando sociedades, o sea, hace 25 siglos, era, recuerden que el bien y el mal conviven, que en el fondo ser bueno es... Después tú puedes decir si fuiste bueno. No es una cuestión de identidad, es un acto que solo tú puedes mirar hacia atrás y decir, bueno, parece que si actué bien o mal, tendré que pagar los costos de eso. Es otra actitud ética. Sí. De hecho, voy a tomar esto del buenismo y sobre todo del bien y el mal como... conceptos ya, exacto, no solo morales, sino como conceptos finalmente que tienen que ver con la sobrevivencia, con la vida en sí misma, la experiencia de vivir. Cuando acá tú hablas sobre la crueldad, dices algo bien interesante, que no tiene que ver necesariamente con odiar a otros, sino con... a propósito de una pertenencia, generar categorías, sí, ¿no? Una lógica de la categoría. Me gustaría que pudieras contarle también ahí a los auditores esa visión cuando están los de arriba, los de abajo, los raros, los normales, y bueno, todas las categorías que podemos inventar al respecto. Es interesante mirar esa parte de la crueldad, porque de alguna manera, a propósito del buenismo, uno puede comprender al pobre pelotudo o pelotuda que está haciendo bullying, digo yo. Buenismo, ¿viste? Me salió el buenismo. Pero mentira, porque lo dije con pelotudo. Ya, hablemos de eso. De la crueldad. Expláyate. Bueno, sí, eso es interesante, que la crueldad puede ser una pasión fría, digamos, no, ni siquiera una pasión. ¿Un interés? ¿Una estrategia? Una racionalidad. Ya. Mira, Walter Benjamin decía en un ensayo precioso sobre la casa de las brujas. Y él decía, recuerden que quienes mataban a las brujas, esa catástrofe no fue provocada por los ignorantes de la época, fue provocada por los eruditos de la época. Entonces él decía, cuando a la locura se le ponen razones, ahí viene la catástrofe. La crueldad tiene que ver con esas razones, o sea, el odio es una pasión de me siento amenazada por algo, proyecto algo, en fin, es uno a uno. Si te odio voy, no sé, me vengo, algo habrá. Pero a veces esta cosa de confundir y que la gente dice, no, ¿por qué me acusan de suponte de racista si yo no odio al otro? Simplemente me molesta que tal cosa, o sea, no es que efectivamente la gente dice, no reconozco ese sentimiento del odio que todos conocemos, ¿no? Y que a veces me viene a quitar la pega al migrante, no es que odio a los migrantes. Uno odia a los más cercanos, además, en general. También. Pero esta más bien la cuestión de la abstracción, cuando esto se define, hay unos que somos nosotros, de repente cambia la situación política, de repente aparece, antes nunca pensaste que era nosotros, y de repente se construye un nosotros, total. No sé, en el curso, en el club de tejido, nosotras, estás de acá, oye, y las de allá. Ahí comienza la crueldad. Es decir, al otro es al que puedes deshumanizar de algún modo, ni siquiera odiándolo. Ni siquiera sintiendo algo, sino que simplemente no incluyendo, diciendo, no, tú vas, no, tienes menos derechos, o voy a hablar mal de ti, etcétera, ¿no? Cuando tú escribes y reflexionas sobre la crueldad, el aburrimiento, el desastre,
la ternura, el padre, la madre, y todo esto que surge, ¿hay una intencionalidad de advertir? ¿Hay una invitación, una interpelación, o es solo un mostrar? Yo creo que, o sea, lo que yo insisto siempre es a propósito, o sea, en tiempos donde, claro, digo, a cielo vacío, es decir, yo no estoy con esta nostalgia de la modernidad y las grandes ideas, prefiero que no me vengan a decir a mí a qué revolución me tengo que subir, porque no, francamente no. Y por otra parte, esta cosa también, entre como el nihilismo, se va a caer el mundo, que sería más fácil pensar eso que si no, parece que no se va a acabar, tenemos que hacer algo por las generaciones que vienen, ¿no? Me parece que hay otra respuesta, es como si el ser humano frente a la gran desazón del siglo XX, en el sentido de que era la promesa del siglo del progreso, y fue el siglo de, no sé, la bomba atómica, ¿no? O sea, de la autodestrucción, un proyecto suicida, sí, pero parcialmente logrado. Como que si la respuesta de lo que vino después era como, bueno, la razón se puede volver loca, ¿cómo vamos a confiar en nosotros los seres humanos? Viene esta cosa post, que es como lo post, esas cosas sólidas, y hay que pensar esto de maneras ramificadas, fluidas, de otra forma, o bien habrá otra línea que será, no, deleguemos esto a la inteligencia artificial, humanos estúpidos hacen todo mal, que otra cosa piense por nosotros. Pero yo creo que hay otra respuesta. Creo que la respuesta post, que además tan impostada en Latinoamérica, creo que no llegamos ni a la modernidad, ya nos colonizó de nuevo una idea como de una posmodernidad del primer mundo. Yo creo que había otra respuesta, creo que hay otra respuesta posible, que no es la post a la modernidad, digamos, a ese desengaño del fracaso de un cierto proyecto ilustrado. Digamos, me parece que los principios de la ilustración hay que rescatarlos, o sea, no hay que botarlos así, cambiarlos por cualquier cosa. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es como tu propósito? Eso, ¿no? Bueno, desde ti, como autora. La responsabilidad, eso es un lenguaje, es una manera de estar en las cosas, que es distinta, creo que, a lo post, que es repetir el eslogan. Es como decir, bueno, la responsabilidad es lo que te da libertad y lo que también anuda el sentido. Pero claro, tanto como hacerse cargo como de respuesta o de buscar una respuesta. Es que ni siquiera es tan lejos. Mira, yo pensaba en la pandemia, ¿ya? Cuando entramos a la vida Zoom y no sabíamos cuáles eran como los códigos para usar esto, digamos, y se van instalando esta cosa de poder hacer las reuniones con las cámaras apagadas. Y alguna vez me invitaron a hacer, qué sé yo, una clase o algo, era tarde, en la noche, estaba cansada y estaban todas las cámaras apagadas. Y ponen grabar y dije, no, yo no grabo mis clases. Mentira, nunca lo había pensado, pero dije, no, me muero de lata. Entonces, no me acuerdo de qué se trataba lo que íbamos a hablar, pero todo se trató. La gente, algunos muy indignados, otros queremos discutir de esto y me parece bien, prende la cámara, discutamos. Hay que prender la cámara. Y yo decía, bueno, nos quejamos de que cómo vamos a cambiar el mundo, que el capitalismo no sé qué, y no eres capaz de prender tu cámara. Está bien si no tiene internet, pero no es lo que pasa en todos los casos. No puedes prender tu cámara para estar en algo que tú mismo decidiste estar y no te puedes comprometer a eso. Hacerte presente, claro. Entonces, ¿qué mundo vas a cambiar si esto también es un mundo? La manera de estar con los otros, la forma de prestar atención. Por eso digo, es en el pedacito de mundo, eso es mundo también, eso construye, claro, lo que hay. A eso me refiero. Y cuando hablas de... A eso me refiero. Sí. He dicho. Cuando hablas del desastre, junto con algo que es más conocido como reacción, que es también ante un suceso traumático el negarlo, ¿no? El negacionismo. También hay una respuesta que me gustaría que también la explicaras, que son esto de las personas disparo. Lo encontré genial. Las personas disparo. Bueno, claro, se habla de las personas combinadas, estas como que están siempre completitas, ¿no? Que es como que todo anda y el síntoma siempre está oculto, no sé, pues les duele la guata siempre, pero en realidad están siempre impecables, sus ideas coinciden con su apariencia, ¿no? Y eso cruza todo el espectro político, pues da lo mismo. Y las personas disparos son, claro, uno dice que lata a las personas combinadas, le llamé así a propósito de una niña en la plaza, da lo mismo. Ahí lo podrán leer, si quieren. Y las personas, claro, digo, esta niña hasta qué punto la protagonista se convierte en entre que envidia y odia a las personas combinadas, ¿no? Esta cosa que uno odia a la gente perfecta, la pelas. Encuentro toda la razón. Y crees que es perfecta, si tampoco obviamente no son, pero odias eso que el odio y el amor son una cosa que está bien entramada. Es porque la miras mucho, digamos, estás mirando mucho ahí.
Y en cambio, claro, esta protagonista, las personas disparo, son como que llevaron el trauma en el cuerpo. Entonces, como yo digo, son como estos petardos que explotan antes de tiempo, así como que te estalló el fuego artificial en otro lugar. y hacen escenas, montan escenas. Claro, ¿no? Dramáticas, intensas. O sea, a veces, bueno, no sé a quién no le ha pasado, que uno cree que está en un diálogo, pero de repente uno se empieza a dar cuenta que está en una escena, que es otra cosa, que está actuando. Pensaba por ahí en una diputada que el otro día hizo... Yo pensé, ¿qué es esto de...? La Maite Orsini decía en este video, es como que actúa, no solo actúa. Ya. Bueno, pero eso es decir que es mala actriz, entonces. Es una forma de decir que es mala actriz. No sé, podría ser, pero me lo pregunté si a veces uno no hace eso. Uno empieza a actuar que actúa. Tomamos registros imaginarios de otros lados. Total. Y uno empieza a armar una escena donde te das cuenta que estás actuando y estás imitando algo que ni siquiera sabes dónde viene. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Uy, se nos pasó el tiempo volando. Constanza Michelson, en este libro que habla de muchas cosas, insisto, tiene muchas capas, no solo en relación al contenido mismo, de pensarnos, de pensar la violencia, esto de que no nos asombramos con nada, lamentablemente, pero nos produce mucha desazón también y ansiedad. Me gustó eso, como describiste también la ansiedad. Qué terrible sentirse tan identificado con todo este desastre. Sí, la nostalgia también, puede ser. Y bueno, y que tiene además también la oportunidad de ver este ritmo. Vamos a pensar en el género musical con el que escribe, ¿ya? Lo dejamos ahí como tarea. Me gustó. Gracias, Constanza Michelson. Muchas gracias a ti. Oye, se lanzó el libro el día 29, se lanzó, ¿no es cierto? ¿Tú hiciste una presentación? ¿De este libro? ¿Sí? Es que fue en mayo, ya no me acuerdo qué día fue. Pero he hecho varias. Pues tuviste una actividad ahora la semana pasada, hoy día es lunes 2 de diciembre, y el día viernes tuviste una actividad, ¿o no? ¿Qué? En Puerto Idea estuve. Fue en Puerto Idea. Sí. Puerto Idea. Sí, fue en Puerto Idea. Y qué bueno, me gusta eso de cuando vuelve a aparecer un libro, porque claro, uno dice el periodo de difusión, es mayo, el periodo de los meses siguientes, primer semestre en el tuyo, y volvió a aparecer y o sea, emerger. Tú lo trajiste, te lo agradezco. No, pero si lo conversamos ahí donde nos encontramos en una cosita. Que te vaya muy bien. A ti también, gracias. Y quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto. Chao.